San Pedro y San Pablo, dos pilares de la fe cristiana, marcaron el curso de la historia religiosa como pocos otros lo han hecho. A pesar de venir de mundos completamente distintos y tener temperamentos opuestos, ambos compartieron un objetivo común: difundir el Evangelio de Cristo. Estos dos gigantes de la fe no solo cambiaron la vida de los creyentes de su tiempo, sino que forjaron un legado que ha perdurado por siglos. Pedro, un humilde pescador de Galilea, y Pablo, un ciudadano romano con formación erudita, vivieron experiencias radicalmente distintas antes de encontrar a Cristo. Pero fue su encuentro con Él lo que transformó sus vidas para siempre. Pedro, el hombre fuerte y decidido, fue elegido por Jesús para liderar su iglesia, mientras que Pablo, inicialmente enemigo del cristianismo, tuvo una conversión tan profunda que se convirtió en su más grande defensor. En la historia del cristianismo, no hay otro dúo que haya simbolizado tan bien la diversidad de caminos hacia Dios. Lo que los unió no fue su origen, sino su misión. Estos dos apóstoles demostraron que, aunque nuestras vidas puedan seguir trayectorias diferentes, la fe en Cristo puede unirnos en una misma misión. Este es un mensaje que sigue resonando en los corazones de los cristianos hoy en día. A lo largo de sus vidas, tanto Pedro como Pablo enfrentaron enormes desafíos. Mientras Pedro trataba de mantener la unidad entre los primeros creyentes, Pablo viajaba por tierras lejanas, evangelizando en territorios desconocidos. Sus diferencias de personalidad y de enfoque no fueron un obstáculo, sino una fortaleza. Donde uno mostraba estabilidad y liderazgo firme, el otro ofrecía dinamismo y creatividad. Así, con estas dos figuras, Dios mostró cómo la diversidad dentro de la iglesia es, de hecho, una fuente de riqueza. Pedro, siempre representando la tradición y la continuidad, fue el líder que sostuvo el corazón de la iglesia naciente en Jerusalén. Por su parte, Pablo, el aventurero de la fe, llevó el mensaje de salvación a los rincones más lejanos del mundo conocido. En estos dos hombres, encontramos el equilibrio perfecto entre la estabilidad y el cambio, entre la firmeza de la roca y el dinamismo del viento que lleva el mensaje a cada rincón. Qué fuerza tan poderosa los unía, que ni siquiera sus diferencias pudieron debilitarlos. Lo más sorprendente de la historia de Pedro y Pablo no es solo lo que lograron, sino cómo, a pesar de sus contrastes, sus caminos convergieron en Roma, donde ambos enfrentarían el martirio. La providencia los unió en la misión, pero también en el sacrificio. Es aquí donde descubrimos el verdadero sentido de la fe que ambos compartían, una fe que no conocía fronteras, una misión que no temía a la muerte. Pedro, con su espíritu inquebrantable, y Pablo, con su incansable dedicación, demostraron que la vida en Cristo va más allá de cualquier obstáculo terrenal. Sus vidas son un recordatorio constante de que la verdadera unidad no es conformidad, sino colaboración en la diversidad. Pedro y Pablo no solo nos muestran cómo ser cristianos en nuestras diferencias, sino también cómo vivir en comunidad, compartiendo una misma fe y un mismo propósito. Aunque sus caminos eran distintos, el evangelio que proclamaban era uno solo: Cristo resucitado. Hoy, cuando miramos hacia atrás y reflexionamos sobre la vida de estos dos gigantes de la fe, podemos aprender una lección fundamental: no importa de dónde vengamos ni qué caminos hayamos recorrido. Lo que realmente importa es hacia dónde nos dirigimos. Y tanto Pedro como Pablo nos señalaron con claridad el camino hacia Cristo, siendo fieles hasta el final. Ambos se convirtieron en símbolos eternos de la fe, no solo por lo que hicieron, sino por lo que representaron: la roca y el misionero. Dos figuras, dos estilos, pero una sola misión. Su historia continúa siendo relevante hoy en día, recordándonos que nuestra propia diversidad puede ser una fuente de fortaleza para la Iglesia. San Pedro, conocido como el líder indiscutible de los primeros cristianos, tiene una historia llena de humanidad, fe y transformación. Antes de conocer a Jesús, era simplemente un pescador en las costas del mar de Galilea. Un hombre sencillo, fuerte,
acostumbrado al trabajo duro y a las aguas tempestuosas. Sin embargo, todo cambió el día en que Jesús lo llamó para ser pescador de hombres. Desde ese momento, su vida nunca fue la misma. Jesús vio en Pedro algo más que un pescador, vio a un hombre con el potencial de ser la roca sobre la cual se edificaría la iglesia. Pedro no era un hombre perfecto. Sus impulsos y su carácter a veces lo llevaban a cometer errores. Recordemos cómo, a pesar de haber afirmado con valentía que nunca negaría a Jesús, terminó haciéndolo 3 veces en la noche más oscura de su vida. Ese episodio nos muestra que incluso los más grandes líderes espirituales tienen momentos de debilidad. Pero lo que define a Pedro no es su error, sino su arrepentimiento y su capacidad para levantarse nuevamente. La misericordia de Cristo no solo lo restauró, sino que le otorgó una misión aún más grande, ser el pastor de su rebaño. Lo más notable de San Pedro es que, a pesar de sus fallos, Jesús siempre confió en él. Fue Pedro quien confesó que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios vivo, y fue a él a quien Jesús le otorgó las llaves del reino de los cielos. Este pescador galileo se convirtió en la piedra angular de la iglesia, un símbolo de unidad y liderazgo. Su vida es un testimonio de cómo Dios puede utilizar nuestras imperfecciones para cumplir sus propósitos más grandes. Pedro no era el más sabio ni el más elocuente, pero era el más decidido y fiel, y eso fue lo que lo convirtió en el líder que la iglesia necesitaba. Con el tiempo, Pedro asumió su papel como líder de la iglesia en Jerusalén. Fue él quien habló en el día de Pentecostés, proclamando con valentía la resurrección de Cristo ante una multitud diversa. En ese momento, su transformación quedó completa. De un simple pescador, pasó a ser el portavoz del Evangelio, un líder que guiaba con autoridad, pero también con humildad. En sus epístolas, que forman parte del Nuevo Testamento, encontramos su profundo amor por la comunidad cristiana y su sabiduría pastoral ha guiado a generaciones de creyentes. A lo largo de su vida, Pedro tuvo que enfrentar numerosas dificultades y persecuciones, pero su fe nunca vaciló. En los primeros años de la iglesia, fue un pilar de fortaleza, un hombre que sabía que, aunque el camino del cristianismo no sería fácil, la recompensa era eterna. Pedro comprendió que su liderazgo no era una posición de poder, sino de servicio, siguiendo el ejemplo de su maestro, quien lavó los pies de sus discípulos. Con esta mentalidad, Pedro guió a la naciente iglesia por caminos de unidad y esperanza. Su legado como líder de la iglesia primitiva no se limita solo a sus palabras, sino también a sus acciones. Pedro no solo predicaba el Evangelio, lo vivía. Y fue esa vida entregada, dispuesta a sacrificarlo todo por Cristo, lo que lo convirtió en un verdadero líder espiritual. Pedro comprendió que ser la roca no significaba ser inamovible, sino ser firme en la fe, a pesar de las tormentas. Y esa firmeza ha sido una fuente de inspiración para los cristianos a lo largo de los siglos. San Pedro nos enseña que, aunque podamos tropezar y fallar, lo que importa es nuestra capacidad de volver a levantarnos y seguir adelante. Su vida nos recuerda que Dios no elige a los perfectos, sino a los dispuestos. Pedro fue testigo de las más grandes maravillas de Cristo, pero también de sus momentos de dolor más profundo. Y en todo, permaneció fiel. Al final, Pedro entregó su vida por su fe, siendo crucificado en Roma, un sacrificio que selló su legado como líder de la iglesia. San Pedro, además de ser un líder espiritual, vivió momentos clave que profundizan su relevancia en la historia del cristianismo. Antes de convertirse en el príncipe de los apóstoles, su vida estaba marcada por la sencillez de su labor como pescador en Betsaida, una pequeña localidad en las orillas del mar de Galilea. Junto a su hermano Andrés, Pedro vivía del mar, sin imaginar el destino extraordinario que lo esperaba. El encuentro con Jesús, mientras lanzaba las redes, fue el punto de inflexión que cambiaría su vida para siempre. A partir de ese momento,
su vida cotidiana fue reemplazada por la misión de llevar el mensaje de salvación a todas las naciones. Uno de los momentos más decisivos en la vida de Pedro fue su participación en la transfiguración de Jesús. Junto a Santiago y Juan, Pedro fue testigo de un evento místico que reveló la divinidad de Cristo en todo su esplendor. La montaña se convirtió en un escenario celestial donde Jesús, resplandeciente, habló con Moisés y Elías. Este momento fortaleció profundamente la fe de Pedro, quien, aunque aún no comprendía del todo el plan de Jesús, sabía que estaba en presencia del Hijo de Dios. Es aquí donde vemos la transformación de un Pedro que, aunque lleno de fervor, aún luchaba por entender el misterio de la misión de Cristo. Otro episodio notable en su vida fue cuando Pedro caminó sobre el agua hacia Jesús. Este milagro, relatado en los Evangelios, es un poderoso símbolo de fe y duda. Al ver a Jesús caminando sobre el mar en medio de una tormenta, Pedro, impulsivo y lleno de fe, pidió unirse a él. Y lo hizo, por unos instantes. Pero al desviar su mirada y dejar que el miedo lo dominara, comenzó a hundirse. Jesús, con compasión, lo rescató, diciéndole, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este episodio no solo revela la humanidad de Pedro, sus miedos y dudas, sino también la constante misericordia de Cristo, que siempre estaba ahí para levantarlo. Pedro también fue testigo directo de los momentos más íntimos de la vida de Jesús, como en el huerto de Getsemaní, donde presenció la agonía de su maestro antes de su arresto. A pesar de la advertencia de Jesús sobre su inminente traición, Pedro no podía concebir la idea de fallar a su Señor. Su amor por Jesús era tan grande que, en el calor del momento, desenvainó su espada para defenderlo, cortando la oreja de un siervo del sumo sacerdote. Jesús, en lugar de alentar la violencia, curó al hombre y reprendió a Pedro, recordándole que su reino no era de este mundo. Este acto de sanación mostró a Pedro que el poder de Cristo no estaba en las armas, sino en el perdón y la misericordia. A pesar de su devoción, uno de los momentos más conocidos de su vida fue su negación de Jesús durante la pasión. Pedro, quien había prometido estar con Jesús hasta el final, sucumbió al miedo. 3 veces negó conocer a su maestro mientras Jesús era juzgado. Pero lo más impactante de esta historia no es la negación en sí, sino el arrepentimiento que siguió. Cuando el gallo cantó, Pedro recordó las palabras de Jesús y, lleno de dolor, salió y lloró amargamente. Este momento de profunda vulnerabilidad marcó el punto en que Pedro comprendió la magnitud de su debilidad humana y a la vez, la infinita misericordia que Jesús le ofrecía. Después de la resurrección, Pedro fue restaurado por Jesús en un hermoso encuentro a orillas del mar de Galilea. Jesús le preguntó 3 veces, ¿me amas?, una por cada negación. Y 3 veces, Pedro respondió afirmativamente, reafirmando su amor y compromiso. En ese momento, Jesús lo comisionó nuevamente, apacienta mis ovejas. Con este mandato, Pedro fue reafirmado como el líder de los apóstoles, recibiendo una segunda oportunidad para cumplir su papel en la iglesia. San Pedro, entonces, no fue solo un líder fuerte, sino un hombre profundamente humano, con defectos y virtudes, pero sobre todo, con un corazón lleno de amor por Cristo. Su vida nos muestra que Dios no elige a los perfectos, sino a los dispuestos. Y Pedro, desde su primera llamada junto al mar de Galilea hasta su martirio en Roma, demostró que, con fe y humildad, cualquier persona puede ser transformada en un instrumento poderoso en las manos de Dios. San Pablo, originalmente conocido como Saulo de Tarso, es uno de los personajes más fascinantes de la historia cristiana. Su vida nos muestra una transformación radical, de perseguidor implacable de cristianos a uno de los más grandes defensores y misioneros del Evangelio. Al principio, Saulo estaba convencido de que los seguidores de Cristo eran herejes y debía detenerlos a toda costa. Fue un fariseo educado bajo la ley de Moisés, un hombre de gran inteligencia y fervor religioso.
Su dedicación a las tradiciones judías lo llevó a ser testigo e incluso participante en la persecución de los primeros cristianos. Entre los episodios más notables está su presencia en la lapidación de Esteban, el primer mártir cristiano. Sin embargo, todo cambió durante un viaje a Damasco. En ese camino, Saulo fue derribado por una luz brillante y escuchó la voz de Cristo. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?», fueron las palabras que transformaron su vida para siempre. Cegado por la luz, Saulo comprendió que había estado luchando contra Dios mismo al perseguir a los cristianos. Este momento de conversión no solo cambió su nombre, de Saulo a Pablo, sino que marcó el inicio de su misión de llevar el Evangelio a los gentiles, aquellos que no pertenecían al pueblo judío. Desde entonces, la vida de Pablo fue una entrega total a Cristo, sin mirar atrás. Antes de continuar, pedimos tu ayuda para alcanzar un número cada vez mayor de almas. Deja tu me gusta en este video para contribuir al impacto de este proyecto. También quiero hacerte una invitación. Si deseas unirte a nuestra Santa Familia, suscríbete a nuestro canal para profundizar en los ejemplos santos de la vida cristiana. Publicamos videos todos los días con modelos de fe cristiana, y todos los días rezamos un rosario pidiendo la intercesión de María. Si tienes alguna gracia especial o petición, déjala en los comentarios y la incluiremos en nuestras rogativas. Únete a nosotros en esta cadena de amor, fe y esperanza. Después de su conversión, Pablo pasó un tiempo en retiro y oración antes de comenzar su misión. Durante sus viajes misioneros, recorrió una vasta extensión del Imperio Romano, llevando el mensaje de salvación a todas partes. Desde Asia Menor hasta Grecia, Pablo fundó comunidades cristianas en las ciudades más importantes de su tiempo. Era un hombre incansable, impulsado por el fuego del Espíritu Santo y un profundo amor por Cristo. Donde quiera que iba, predicaba con poder y sabiduría, adaptando su mensaje a las culturas locales sin comprometer la esencia del Evangelio. En sus cartas, conocidas como epístolas, dirigidas a las comunidades cristianas, Pablo instruía, corregía y alentaba a los fieles a mantenerse firmes en su fe. Uno de los rasgos más admirables de San Pablo fue su capacidad para conectar con personas de diferentes culturas y tradiciones. Siendo ciudadano romano, comprendía la mentalidad de los gentiles y sabía cómo hablarles de manera que pudieran entender el mensaje de Cristo. Su famosa predicación en el Areópago de Atenas es un ejemplo de cómo Pablo utilizaba la sabiduría y el conocimiento para introducir el Evangelio en el corazón de culturas profundamente filosóficas. A través de sus viajes y cartas, Pablo ayudó a derribar las barreras que separaban a judíos y gentiles, mostrando que la salvación es un don ofrecido a todos, sin distinción. Pablo también experimentó numerosas dificultades a lo largo de su vida como apóstol. Fue encarcelado, azotado y apedreado en más de una ocasión, y enfrentó múltiples naufragios mientras viajaba para cumplir su misión. Pero ni las cadenas ni el peligro lo detuvieron. Incluso desde la prisión, seguía escribiendo cartas a las comunidades cristianas, fortaleciendo su fe y guiándolas en tiempos de incertidumbre. En esas cartas, podemos sentir su amor incondicional por la Iglesia y su disposición a sufrir por el bien del Evangelio. Pablo nos enseña que, aunque el camino de la fe no es fácil, el amor de Cristo nos da la fuerza para superar cualquier obstáculo. Uno de los grandes legados de San Pablo fue su enseñanza sobre la libertad cristiana. A través de sus epístolas, dejó claro que la salvación no dependía de la estricta observancia de la ley judía, sino de la fe en Cristo. Su carta a los Gálatas es un testimonio de cómo Pablo luchó por liberar a los cristianos de las cargas innecesarias que algunos querían imponerles. Para él, la cruz de Cristo era suficiente, y la gracia de Dios, el único medio de salvación. Esta enseñanza fue revolucionaria en su tiempo y sigue siendo central en la teología cristiana hasta hoy. A lo largo de sus cartas, también vemos a un Pablo profundamente pastoral.
Aunque era un hombre firme en su fe, también era compasivo y paciente con las comunidades que guiaba. Sabía que el camino del cristiano no estaba exento de caídas, pero siempre animaba a los fieles a levantarse, a perseverar y a seguir adelante con la esperanza puesta en Cristo. Pablo no solo fue un maestro, sino un verdadero padre espiritual para muchas de las comunidades que fundó. Finalmente, el viaje de San Pablo culminó en Roma, donde fue arrestado bajo el gobierno de Nerón. A pesar de las adversidades, continuó proclamando el Evangelio hasta el final. Su martirio, mediante decapitación, fue el sello final de su vida entregada a Cristo. Pablo, el antiguo perseguidor de cristianos, se convirtió en uno de los más grandes apóstoles, testificando con su propia sangre la verdad del Evangelio que predicó. San Pablo no solo es conocido por sus grandes viajes misioneros, sino también por su profundo conocimiento espiritual y su capacidad para enfrentar las adversidades con un espíritu inquebrantable. Después de su conversión, Pablo pasó un tiempo en el desierto de Arabia, una experiencia que muchos creen fue clave para su formación espiritual. Este periodo de retiro fue un tiempo de comunión profunda con Dios, donde Pablo reflexionó sobre el significado de su encuentro con Cristo en el camino a Damasco. No se trató solo de un cambio externo, sino de una transformación radical del corazón y la mente. Fue allí donde Pablo comenzó a comprender la magnitud de su misión, llevar el Evangelio más allá de las fronteras judías. Una de las facetas más fascinantes de San Pablo es su vida interior, que se refleja en sus cartas. A través de sus escritos, podemos ver a un hombre que luchaba constantemente por entender el misterio de Cristo y transmitirlo de manera clara y apasionada a las comunidades que fundaba. En su carta a los romanos, Pablo expresa su lucha entre el bien y el mal, su deseo de hacer lo correcto, pero también su reconocimiento de la fragilidad humana. Este conflicto interno es algo con lo que muchos cristianos pueden identificarse, y es precisamente lo que hace a Pablo un apóstol tan cercano y humano. Sus palabras no eran solo doctrina, sino un reflejo de sus propias experiencias y luchas espirituales. Pablo también fue un hombre de visiones y revelaciones místicas. En su segunda carta a los Corintios, habla de una experiencia extraordinaria, donde fue arrebatado al tercer cielo. Aunque no entra en detalles específicos, su relato sugiere un encuentro directo con los misterios divinos, algo que lo marcó profundamente. Sin embargo, a pesar de estas grandes revelaciones, Pablo mantuvo una humildad notable. Reconocía que, para que no se envaneciera, Dios permitió que un aguijón en la carne lo atormentara. Aunque nunca especifica qué era ese aguijón, lo más importante es cómo Pablo lo interpretó, no como un obstáculo, sino como un medio para depender aún más de la gracia de Dios. Otro aspecto fascinante de San Pablo fue su papel en la controversia sobre la circuncisión y las leyes mosaicas. En el Concilio de Jerusalén, Pablo defendió fervientemente la idea de que los gentiles no necesitaban observar todas las leyes judías para ser parte de la Iglesia. Este fue un punto de inflexión crucial en la historia del cristianismo, ya que abrió las puertas para que el Evangelio llegara a todas las naciones sin las barreras de la ley antigua. Pablo no solo predicaba la libertad en Cristo, sino que luchaba por ella en los momentos de mayor tensión y desafío dentro de la naciente Iglesia. Su capacidad para mediar en este conflicto mostró su sabiduría y su visión sobre la universalidad del mensaje cristiano. A lo largo de sus viajes, Pablo también desarrolló profundas amistades y colaboraciones con otros discípulos. Entre ellos, destaca su relación con Timoteo, a quien consideraba como un hijo espiritual. Las cartas a Timoteo revelan el corazón paternal de Pablo, lleno de consejos y advertencias, pero también de cariño y esperanza. Esta relación es un reflejo de cómo Pablo no solo formaba comunidades, sino también líderes que continuarían su misión después de su partida. Además de Timoteo, Pablo colaboró estrechamente con otros compañeros de misión, como Silas, Bernabé y Tito, quienes lo acompañaron en diversos momentos de su vida.
Uno de los momentos más dramáticos en la vida de San Pablo fue su arresto en Jerusalén. A pesar de las advertencias de sus amigos, que temían por su vida, Pablo estaba decidido a regresar a la ciudad santa, donde sabía que lo esperaban dificultades. Su arresto fue el inicio de un largo proceso judicial que lo llevaría a Roma. Sin embargo, incluso en medio de su encarcelamiento, Pablo no dejó de predicar el Evangelio. Durante su cautiverio en Cesarea y luego en Roma, escribió algunas de sus cartas más profundas, conocidas como las epístolas de la prisión. Estas cartas, llenas de esperanza y fe, muestran a un hombre que, aunque encadenado físicamente, seguía siendo espiritualmente libre y lleno de la gracia de Dios. El viaje de Pablo a Roma no fue fácil. En medio de una tormenta, el barco en el que viajaba naufragó en la isla de Malta. Sin embargo, ni siquiera este contratiempo lo desanimó. En la isla, Pablo continuó su misión, curando a los enfermos y predicando a los habitantes locales. Su capacidad para seguir adelante, incluso en las peores circunstancias, es un testimonio de su carácter indomable y de su total confianza en la providencia divina. Finalmente, su llegada a Roma marcó el último capítulo de su vida. Aunque fue encarcelado, su casa se convirtió en un centro de enseñanza y evangelización. Recibía a todos aquellos que querían escuchar sobre Cristo, y, según la tradición, fue durante este tiempo que continuó escribiendo cartas a las comunidades cristianas. Su martirio, por decapitación, fue el final de una vida completamente entregada a Cristo. Pero el legado de San Pablo perdura hasta hoy, no solo a través de sus escritos, sino también en el espíritu misionero que inspiró en la Iglesia. San Pablo nos recuerda que no importa de dónde vengamos o lo que hayamos hecho, la gracia de Dios tiene el poder de transformarnos por completo. Su vida es un testimonio de la fuerza del Evangelio, que no conoce fronteras y está destinado a llegar a todos los rincones del mundo. San Pedro, desde el momento en que Jesús lo llamó la roca, se convirtió en el pilar sobre el cual se edificaría la Iglesia. Y así fue. A pesar de sus fallas humanas, como la negación de Cristo en la víspera de su crucifixión, Pedro mostró una capacidad extraordinaria para recuperarse y cumplir su misión con valentía. Su liderazgo en los primeros días del cristianismo fue crucial para establecer las bases de lo que sería una fe que perduraría a través de los siglos. Su contribución más destacada fue su papel en el Concilio de Jerusalén, una reunión clave que resolvería una de las mayores controversias de la época: la integración de los gentiles en la Iglesia sin la necesidad de seguir las estrictas leyes judías. Pedro, junto con los demás apóstoles, había sido testigo del crecimiento explosivo de la fe cristiana fuera de las fronteras judías. A medida que más y más gentiles se convertían al cristianismo, surgieron dudas sobre si debían seguir las costumbres y rituales judíos, como la circuncisión. Pedro, en un acto de sabiduría y discernimiento, defendió la inclusión plena de los gentiles, sin imponer sobre ellos la carga de las antiguas leyes. Esta decisión fue trascendental porque permitió que el Evangelio se difundiera con libertad y accesibilidad, marcando un momento decisivo en la expansión global del cristianismo. Pedro comprendió que la fe en Cristo era suficiente para la salvación, rompiendo las barreras culturales y religiosas que habían dividido a las comunidades. La autoridad de Pedro también se hizo evidente en su capacidad para predicar con poder y convicción. El día de Pentecostés, después de la ascensión de Cristo, Pedro se levantó ante una multitud diversa de personas y, lleno del Espíritu Santo, proclamó el mensaje de salvación. Su predicación fue tan poderosa que ese mismo día, más de 3.000 personas se unieron a la fe cristiana. Pentecostés marcó el nacimiento oficial de la Iglesia, y Pedro, como líder natural, guió a esta comunidad naciente con un sentido claro de misión y propósito. Este evento no solo fue un hito para la Iglesia, sino que también confirmó la autoridad de Pedro como el apóstol encargado de guiar a los primeros creyentes. Además de su predicación,
Pedro también dejó un legado duradero a través de sus escritos. Las cartas de Pedro, incluidas en el Nuevo Testamento, son documentos fundamentales que revelan su profunda comprensión del sufrimiento, la fe y la esperanza. En sus epístolas, Pedro escribió a comunidades que enfrentaban persecuciones y dificultades, animándolas a mantener su fe firme, a pesar de las pruebas. Sus palabras fueron un faro de esperanza para los primeros cristianos y continúan siendo una fuente de consuelo y fortaleza para los creyentes de todas las épocas. Pedro, el pescador humilde de Galilea, se convirtió en un maestro y pastor que guió a la iglesia en sus momentos más oscuros. Otro aspecto importante de la contribución de Pedro fue su papel como símbolo de unidad dentro de la iglesia. A pesar de las diferencias que existían entre los primeros cristianos, Pedro siempre buscó preservar la unidad entre los seguidores de Cristo. En un tiempo de tensiones y divisiones, tanto dentro como fuera de la iglesia, Pedro fue la figura que mantuvo a los creyentes enfocados en su misión común, proclamar el Evangelio. Su liderazgo no fue solo administrativo, sino también espiritual, siempre recordando a los fieles que la verdadera fuerza de la iglesia radica en su capacidad de permanecer unida bajo la enseñanza y el amor de Cristo. La valentía de Pedro también fue una de sus grandes contribuciones. A lo largo de su vida, enfrentó persecuciones y encarcelamientos por su fe. Fue arrestado varias veces por predicar el Evangelio, pero ni siquiera la amenaza de la muerte lo detuvo. Su coraje, incluso en las circunstancias más difíciles, fue un ejemplo para los demás apóstoles y para la comunidad cristiana en general. Pedro no solo habló de la fe, sino que la vivió, enfrentando cada prueba con una convicción inquebrantable en la promesa de Cristo. Finalmente, la mayor contribución de Pedro quizás sea su papel en la fundación de la Iglesia de Roma, una comunidad que se convertiría en el corazón del cristianismo. Como el primer obispo de Roma, Pedro estableció la estructura de lo que más tarde sería la Iglesia Católica, una institución que ha perdurado por más de 2000 años. Su liderazgo, su fe y su sacrificio siguen siendo un ejemplo vivo de lo que significa ser un discípulo de Cristo. San Pablo, el incansable apóstol de los gentiles, dejó una huella indeleble en la historia del cristianismo, no solo por su extraordinario celo misionero, sino también por las profundas enseñanzas que transmitió a través de sus epístolas. Sus cartas, dirigidas a diversas comunidades cristianas, son un legado vivo que forma una parte esencial del Nuevo Testamento. En estos escritos, Pablo no solo compartía sabiduría teológica, sino también consejos prácticos sobre cómo vivir la fe cristiana en medio de las dificultades y las diferencias culturales. Su capacidad para integrar el mensaje de Cristo en diferentes contextos fue una de sus más grandes contribuciones a la expansión del cristianismo. Uno de los aspectos más notables del ministerio de Pablo fue su insistencia en que el Evangelio era para todos, no solo para los judíos. Fue él quien llevó el mensaje de salvación a los gentiles, rompiendo las barreras étnicas y religiosas que habían limitado la difusión del cristianismo en sus inicios. En sus viajes misioneros, Pablo fundó iglesias en todo el Mediterráneo, desde Asia Menor hasta Grecia, y siempre enfatizó la universalidad del mensaje de Cristo. No importaba el trasfondo cultural o las prácticas religiosas anteriores, para Pablo, todos eran iguales ante Dios y podían ser parte del cuerpo de Cristo a través de la fe. La teología paulina también introdujo conceptos fundamentales que todavía son pilares de la doctrina cristiana. En sus epístolas, Pablo desarrolló la idea de la justificación por la fe, subrayando que no es por las obras de la ley que el ser humano es salvado, sino por la gracia de Dios. Esta enseñanza fue revolucionaria para la época, ya que muchos seguían aferrados a las prácticas y rituales de la ley mosaica. Pablo, con claridad y autoridad, explicó que Cristo había venido a cumplir la ley y que ahora los creyentes vivían bajo una nueva alianza, una alianza de gracia y amor. Este entendimiento cambió la forma en que los cristianos vivían su fe y fue clave para la inclusión de los gentiles en la iglesia.
Pablo también jugó un papel crucial en ayudar a las primeras comunidades cristianas a adaptarse a sus entornos culturales sin comprometer el núcleo de la fe. Por ejemplo, en su carta a los Corintios, Pablo abordó las tensiones entre los cristianos y las prácticas culturales de la ciudad, ofreciendo orientación sobre cómo los creyentes debían comportarse en medio de una sociedad pagana. Su habilidad para mediar en estos conflictos culturales y religiosos permitió que el cristianismo se enraizara en diversas regiones sin perder su esencia. Era un equilibrio delicado entre la adaptación y la fidelidad a la verdad del Evangelio. Otra contribución invaluable de Pablo fue su énfasis en la unidad dentro del cuerpo de Cristo. A través de sus cartas, exhortaba constantemente a las comunidades a superar las divisiones, ya fuera por cuestiones doctrinales, sociales o culturales. Pablo comprendía que la fuerza de la Iglesia radicaba en su unidad en Cristo, y por eso, dedicó gran parte de su vida a mantener esa cohesión entre las diversas iglesias que había fundado. Ya fuera escribiendo a los Efesios o a los Filipenses, su mensaje era siempre claro: somos uno en Cristo, y esa unidad debía reflejarse en la vida de la comunidad. En sus epístolas, Pablo también resaltó el papel del Espíritu Santo en la vida del creyente. En su carta a los Gálatas, por ejemplo, presentó el fruto del Espíritu, una serie de virtudes como el amor, la paz, la paciencia y la bondad, que debían caracterizar a todo cristiano. Para Pablo, vivir en el Espíritu no era una opción, sino una realidad transformadora que afectaba todos los aspectos de la vida del creyente. Esta enseñanza ayudó a las primeras comunidades a comprender que la vida cristiana no se trataba solo de cumplir con reglas externas, sino de una transformación interna impulsada por la presencia viva de Dios en sus corazones. Su capacidad para lidiar con los desafíos prácticos del liderazgo también merece reconocimiento. Pablo enfrentó numerosas dificultades en su ministerio, desde persecuciones físicas hasta divisiones dentro de las propias iglesias que había fundado. Sin embargo, nunca se rindió. En sus cartas, vemos a un hombre que, a pesar de las pruebas, continuaba guiando, animando y corrigiendo con paciencia y amor. Pablo comprendía que el liderazgo cristiano no se trataba de poder o autoridad, sino de servicio humilde y sacrificio, reflejando el ejemplo de Cristo. El legado de Pablo también se destaca en su disposición a sufrir por la causa de Cristo. Fue encarcelado varias veces, apedreado, azotado y finalmente martirizado, pero nunca dejó que estas pruebas lo desviaran de su misión. En su carta a los Romanos, Pablo declaró con valentía que nada podría separarlo del amor de Cristo, ni la persecución, ni el hambre, ni la muerte. Este testimonio de fidelidad hasta el final ha sido una fuente de inspiración para innumerables cristianos a lo largo de los siglos. Pablo no solo fue un misionero y teólogo, sino también un pastor que se preocupaba profundamente por las personas a las que servía. Su amor por las comunidades que fundaba es evidente en sus cartas, donde, a menudo, expresaba su deseo de estar con ellos, de guiarlos y consolarlos. Este lado pastoral de Pablo muestra que, a pesar de su gran intelecto y celo misionero, siempre tuvo un corazón lleno de compasión por aquellos a quienes ministraba. Ambos apóstoles, San Pedro y San Pablo, encontraron el final de sus vidas terrenales en Roma, bajo la cruel persecución del emperador Nerón. Esta persecución, desencadenada tras el gran incendio que devastó gran parte de la ciudad en el año 64 después de Cristo, convirtió a los cristianos en los chivos expiatorios perfectos. Bajo este clima de terror y odio, los dos más grandes líderes de la fe cristiana sellaron su testimonio con el martirio. La muerte de Pedro y Pablo no fue solo el fin de sus ministerios, sino también el inicio de su legado inmortal, recordado a lo largo de los siglos como el sacrificio último en nombre de Cristo. San Pedro, el apóstol a quien Jesús llamó la roca, fue arrestado y condenado a morir crucificado. Sin embargo, en un gesto de humildad profunda, Pedro pidió ser crucificado cabeza abajo, pues no se consideraba digno de morir de la misma manera que su Señor.
Esta solicitud no solo refleja su devoción a Cristo, sino también su transformación completa, desde el pescador impulsivo de Galilea hasta el líder de la Iglesia, dispuesto a morir por su fe. La crucifixión de Pedro en el Vaticano fue un testimonio silencioso pero poderoso de su fidelidad, incluso en el momento de mayor sufrimiento. San Pablo, por otro lado, debido a su estatus como ciudadano romano, fue sentenciado a una muerte diferente. A diferencia de Pedro, quien sufrió la lenta y dolorosa agonía de la crucifixión, Pablo fue decapitado, una ejecución considerada más rápida y menos tortuosa. Aunque los dos apóstoles murieron de maneras distintas, su martirio en Roma subraya una verdad central: ambos, a pesar de sus diferentes orígenes y misiones, estaban unidos en su amor por Cristo y en su disposición a dar la vida por la expansión del Evangelio. La espada que cortó la vida de Pablo no pudo detener el impacto duradero de sus escritos y enseñanzas. El martirio de estos dos gigantes de la fe no solo dejó una marca imborrable en la historia de la Iglesia, sino que también influyó profundamente en la comunidad cristiana de Roma. Al dar su vida, Pedro y Pablo sembraron las semillas de una fe que florecería a pesar de la persecución. Para los primeros cristianos, el sacrificio de estos dos apóstoles fue una fuente de inspiración y coraje. Sabían que, al igual que Pedro y Pablo, podrían enfrentar el sufrimiento con la esperanza de la vida eterna prometida por Cristo. Roma, el corazón del imperio que intentó aplastar el cristianismo, se convertiría eventualmente en el centro de la fe católica. El lugar de sus muertes se convirtió en terreno sagrado. En el lugar donde Pedro fue crucificado, se levantaría la majestuosa Basílica de San Pedro, uno de los templos más importantes del cristianismo. Este monumento no solo honra la memoria de Pedro, sino que también recuerda a todos los creyentes el precio de seguir a Cristo hasta el final. Del mismo modo, el lugar donde Pablo fue ejecutado se conmemora con la Basílica de San Pablo Extramuros, otro recordatorio del sacrificio de este gran apóstol. Ambos santuarios son hoy destinos de peregrinación para millones de personas de todo el mundo. A través de su muerte, Pedro y Pablo alcanzaron la victoria final, no solo porque sellaron con su sangre el testimonio de Cristo, sino porque demostraron que el Evangelio era más fuerte que la muerte misma. Los esfuerzos de Nerón para destruir el cristianismo fracasaron rotundamente, ya que la fe que Pedro y Pablo habían predicado no solo sobrevivió, sino que creció exponencialmente. La sangre de los mártires, como dirían más tarde los primeros cristianos, se convirtió en la semilla de la Iglesia. Y ningún sacrificio fue más influyente que el de estos dos gigantes de la fe. El martirio de Pedro y Pablo en Roma no solo fue un hito en la historia de la Iglesia, sino también un símbolo de la unión entre las dos vertientes fundamentales del cristianismo: la autoridad establecida en Pedro y la misión evangelizadora en Pablo. Ambos, con su testimonio de vida y muerte, representaron aspectos esenciales de la Iglesia, la continuidad en Pedro y la expansión en Pablo. De esta manera, su legado conjunto consolidó la fe cristiana en sus cimientos, asegurando su expansión por todo el mundo. La muerte de estos dos apóstoles nos recuerda que el camino del cristianismo, aunque lleno de dificultades, está marcado por la promesa de una vida más allá de este mundo. Pedro y Pablo nos enseñaron que la fe en Cristo no solo transforma la vida presente, sino que otorga un destino eterno más allá de cualquier sufrimiento. Su martirio, lejos de ser un fin trágico, fue el comienzo de una victoria que resonaría a través de los siglos. El legado de San Pedro y San Pablo es un pilar fundamental en la historia del cristianismo, dejando una marca imborrable que ha perdurado por siglos. Cada uno de ellos, a su manera, contribuyó a moldear la Iglesia católica tal como la conocemos hoy. San Pedro, con su papel como líder de los apóstoles y cabeza visible de la Iglesia primitiva, es el símbolo de la continuidad y la estabilidad. La tradición sostiene que fue el primer papa, el fundamento sobre el cual Cristo edificó su Iglesia. Su liderazgo firme, aunque humilde,
estableció la autoridad de Roma como centro espiritual del cristianismo, un legado que ha perdurado hasta nuestros días. Por otro lado, San Pablo representa la audacia misionera y la expansión sin fronteras del cristianismo. Si bien no ocupó un cargo de autoridad formal como Pedro, su influencia a través de sus viajes y escritos fue inmensa. Pablo no se limitó a predicar el Evangelio a los judíos, sino que lo llevó más allá, a los gentiles, a quienes abrió las puertas de la fe cristiana. Su capacidad para adaptar el mensaje de Cristo a diferentes culturas y contextos sociales, sin comprometer su esencia, permitió que el cristianismo se expandiera rápidamente por todo el Imperio Romano y más allá. La estabilidad que Pedro aportó a la Iglesia y la expansión que Pablo impulsó fueron dos fuerzas complementarias, y juntos, encarnan la plenitud de la misión cristiana. La Iglesia de hoy, con su estructura organizada y su presencia global, es testimonio vivo de este legado dual. Mientras que Pedro fundó la tradición apostólica que garantizaría la unidad de la fe, Pablo fue el puente hacia las naciones, asegurando que el mensaje de Cristo llegara a todos los rincones del mundo. Sus enseñanzas y acciones siguen resonando en la Iglesia moderna, sirviendo de guía tanto para la doctrina como para la evangelización. A través de los siglos, los papas han visto en San Pedro un modelo de liderazgo pastoral. Desde el Vaticano, el lugar donde fue martirizado, sus sucesores han guiado a la Iglesia, recordando su fidelidad inquebrantable y su misión de pastorear a las ovejas de Cristo. La roca sobre la que Pedro se apoyó, la fe en Jesús, sigue siendo el cimiento sobre el cual se sostiene la Iglesia. Esta continuidad no solo asegura la preservación de la verdad cristiana, sino que también brinda estabilidad en un mundo en constante cambio. De manera similar, los misioneros y evangelizadores han encontrado en San Pablo su mayor inspiración. A lo largo de la historia, hombres y mujeres han seguido sus pasos, llevando el Evangelio a nuevos territorios, enfrentando peligros y dificultades con la misma valentía que Pablo mostró en sus viajes. Su ejemplo de fe incansable y su profundo amor por Cristo siguen siendo un llamado a todos los cristianos a compartir la buena noticia, sin importar las barreras culturales, sociales o incluso geográficas. El legado de Pedro y Pablo también está entretejido en las doctrinas fundamentales del cristianismo. Las cartas de Pablo son una fuente crucial de enseñanza teológica, ofreciendo una comprensión profunda del misterio de Cristo y su obra redentora. Sus epístolas han sido objeto de estudio y reflexión durante generaciones, formando gran parte del pensamiento teológico y espiritual de la Iglesia. Mientras tanto, los actos de Pedro, especialmente su papel en la toma de decisiones cruciales como el Concilio de Jerusalén, establecieron un precedente de unidad y gobierno eclesiástico que sigue guiando la estructura de la Iglesia hasta hoy. Aunque sus vidas terrenales terminaron en martirio, Pedro y Pablo viven en la memoria y en el corazón de la Iglesia. Cada 29 de junio, la fiesta de San Pedro y San Pablo celebra su valentía, su fe y su contribución inigualable al crecimiento y fortalecimiento del cristianismo. Es un recordatorio de que la Iglesia, aunque fundada por hombres imperfectos, ha sido sostenida y guiada por la gracia de Dios. El testimonio de estos dos apóstoles sigue siendo relevante, invitando a los cristianos de hoy a vivir con el mismo coraje y convicción. El legado de San Pedro y San Pablo no es solo una cuestión de historia, sino una realidad viva que sigue influyendo en la Iglesia. Son el ejemplo de lo que significa ser discípulos verdaderos de Cristo, y su vida es una invitación continua a seguir a Jesús con todo el corazón, con una fe que transforma, une y expande el reino de Dios. La vida y el legado de San Pedro y San Pablo nos ofrecen un profundo enseñamiento sobre la fe, el coraje y la perseverancia. No solo fundaron la Iglesia, sino que también establecieron un ejemplo de unidad y diversidad que sigue inspirando a cristianos en todo el mundo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo su valentía puede impactar tu propia vida? ¿O quizás has recibido alguna gracia especial a través de su intercesión?
Estos santos nos demuestran que, incluso en medio de las dificultades, la fe puede guiarnos y sostenernos. Te invito a compartir tus reflexiones en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir aprendiendo sobre la vida de otros santos de la Iglesia Católica. Además, comparte este video con alguien que creas que pueda beneficiarse de este conocimiento. Si deseas conocer más sobre otros santos, mantente atento a los videos que aparecerán en pantalla. Que Dios te bendiga. Y viva Cristo Rey y viva la Virgen de Guadalupe.